Para mí ser herediano es lo más grande que puede haber. Dentro de mi vida, dentro de mi ser, el ser herediano es un gran orgullo. Yo recuerdo bien en mi época de colegio cuánto soñaba yo con ser futbolista y ponerme la camiseta del Herediano. Los sueños de uno niño es ser parte de un club tan grande como el Club Sport Herediano. Tal vez no soy nacido aquí en el Herediano, pero futbolísticamente soy herediano de corazón, amo los colores, me siento herediano de cepa, diría yo, ¿verdad? Humildemente y sinceramente lo comparo con el nacimiento de mis hijos cuando me pongo la camisa de Heredia. Cuando uno ve las gradas, todas levantarse, todos los aficionados, creo que todo cambia y uno agarra fuerzas de donde no la tiene. Ellos nos dicen a nosotros nunca caminarán solos y eso es una frase muy bonita, la verdad, que el aficionado le dedica al jugador. Es una afición muy fiel que le gusta al equipo, lo acompaña al equipo. El herediano es muy apasionado, el herediano está acostumbrado a venir de atrás siempre. La famosa frase, ¿verdad? De ahí viene que si no se sufre no es Heredia. Si no se sufre no es Heredia. Tal vez sufrir tanto nos hace identificarnos tanto. Sí, pero cuando se sufre más se disfruta después. No está bien acostumbrar a la gente a que sufra tanto. Hay señores de tercera edad en la gradería que no deberían pasar por eso. Hay niños que hasta se les sale el corazón. Cuando yo era aficionado me pasaba lo mismo. Somos únicos, somos distintos. Ser campeón o ser aficionado al Herediano se celebra y se vive diferente. Nunca nos ha tocado madura, siempre hemos venido a tener que pelear contra todo y contra todos. Y creo que eso diferencia al herediano. El 12 de junio de 1921 es la fecha en que nace formalmente el Club Sport Herediano. El equipo que dicen los heredianos nació grande porque fue campeón el mismo año de su fundación. Un grupo crecido de jugadores de La Libertad eran heredianos. Joaquín Toquita Gutiérrez, teníamos Eladio Rosabal Cordero, los hermanos Arguedas, Gilberto y Claudio Arguedas, son como los artífices. De hecho, ellos forman parte de la primera directiva. Se reunieron y entonces decidieron fundar el Club Sport Herediano. Nacido también como una necesidad de darle cierta representación a la provincia. Había dos equipos que eran de Cartago, había un equipo que era de Alajuela, había equipos de San José, incluso la Sociedad Gimnástica Limonense que estuvo en ese primer torneo del 21 y representaba a Limón. Y a las 12 de mediodía, frente a la iglesia de la Inmaculada, se anunció con campanas de la iglesia de la Inmaculada la creación del Club Sport Herediano. Para el 10 de julio de 1921 se juega el primer partido de la historia de la liga y de la historia del Club Sport Herediano. Lo juegan entre sí y gana el Club Sport Herediano 3-1 en la Plaza Iglesias de Alajuela, fue ese partido. Alajuela tiene un buen equipo, pero no era de los equipos más fuertes. De hecho, ya empieza más bien a cristalizarse, más que con Alajuela, una rivalidad con el Club Sport de Libertad. O sea, casualmente se puede decir que es el primer clásico. En ese tiempo no habían entrenadores, entonces la figura que prevalecía era el capitán general. Eladio Rosabal Cordero es no solo podemos hablar de él como jugador del Herediano, hay que hablar de él como capitán general. ¿Qué nos decía eso de capitán general? Que no solamente era el jugador, era el capitán del equipo, sino el entrenador, el que hace al Herediano campeón, bicampeón en 1921 y 1922. Ese es Eladio Rosabal Cordero. Para 1930 se juega el torneo igual, con 2 vueltas, todos contra todos. Lo particular fue que el Herediano y la Gimnástica Española llegan al final del campeonato con la misma cantidad de puntos. Y se juega la primera,
Digamos que no se llamaba en ese tiempo final como la conocemos ahora o serie final, sino un partido de desempate. Y el Herediano marca dos cosas con ese partido. Es el primer equipo en toda la historia que gana una final de campeonato en Costa Rica. Y es el partido que determina el rumbo de los primeros 4 títulos seguidos del Club Sport Herediano, o del primer y hasta ahora único tetracampeonato que tiene el Herediano, ya que ganó el torneo del 30, del 31, del 32 y del 33. Y ya en los 50 logra armar muy buenos equipos. Entonces estamos hablando de equipos que mantenían entre sus figuras a Mario Murillo, a Edgar Quesada, estamos hablando de Cuico Bejarano, Danilo Montero. Hubo partidos importantísimos donde se les ganó a grandes clubes, grandes selecciones, y por ahí el nombre del Club Sport Herediano se dio a conocer a nivel mundial. Por supuesto que hay que hablar de los partidos internacionales del Club Sport Herediano, que le dieron fama no solo aquí, sino en el continente. Se constituyó en algo muy importante, que eso nadie se lo va a quitar: el equipo de las grandes líderes internacionales. Entregó vencido al Sevilla de España, le ganó al Rapid Viena de Austria, le ganó al San Lorenzo de Argentina, le ganó al Djurgården Gardens de Suecia, le ganó al combinado argentino, que muchos dicen era la selección argentina, que había sido subcampeona del mundo en 1930. Y dije yo, pucha, nadie ha escrito la historia internacional del Herediano. Entonces resulta que de pronto comencé a tararear. Y ahí tarareando, ¿verdad? Ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno pudo con él. España mandó al Sevilla, ¡ole! Brasil a Vasco de Gama, Argentina San Lorenzo, Uruguay a Peñarol, de Suecia vino Djurgården, de Chile Universidad. Cuando yo ingresé a la primera edición, el equipo tenía 17 años, 18 años de no ser campeón, a pesar de que habían buenos jugadores en ese momento, pero no sé. Oía el nombre de Glaston, el nombre de Yuba Paniagua, de Fernando Montero, de Roger Álvarez, Nilton Nóbrega. Y era un equipo que era para ser campeón, pero no se lograba el objetivo. Lo del Herediano es difícil de analizar en esos años, ¿verdad? Se toparon con versiones muy buenas del Saprissa, con versiones extraordinarias del Saprissa. Hubo un gran descuido dirigencial. Esa es la verdad, se descuidó muchísimo. Durante un periodo de 1961 a 1978. Yo me recuerdo que cuando yo jugaba, si el equipo no era campeón, quitaban 8 o 10 jugadores y se traían 10 jugadores igual. Y el entrenador también iba para afuera. Y se perdió esa casta ganadora que tal vez tuvo el Herediano en los primeros 20 o 30 años de existencia en el fútbol de Costa Rica. Cada año era un reto que nos poníamos: ahora sí lo vamos a lograr, ahora sí este año es de nosotros, hasta que se logró. Más o menos entre el 76 y en el 77 se meten los empresarios de la provincia a meterle plata al equipo y empiezan a contratar a grandes jugadores. Siviani Rodríguez, Germán Chavarría, Carlos Camacho, por ahí Marvin Obando, Ronald Marín, Minor Matis, Odir Yaques. Odir Yaques es un personaje que llega en principios de los años 70, procedente de El Salvador. En el 78, siendo jugador, lo contratan también como técnico y alcanza en el 78 su primer título. Ya él venía con la mentalidad del futbolista brasileño, que es netamente ganador. Estamos hablando que procede de un país que ha ganado campeonatos mundiales. O sea, estamos hablando de la época en que Brasil ganó 3 campeonatos mundiales. Eu não nasci para perder. A mim sempre me caracteriza foi de ganador. Él transmitió al camerino florense esa mentalidad. Y nos marcó con una palabra que decía:
Para mí el herediano es alma, vida y corazón. Y entonces uno decía alma, vida y corazón. Sí, tenemos que darlo todo en la cancha. Pasaron 19 años sin que el club lograra un campeonato y eso había pues de cierta forma en la afición herediana había causado algún bajonazo, el no seguir creyendo en su equipo, en alejarse del estadio. 20 anos de não saber o que era um título. E cada ano que passava, mais era o desespero de ellos para ser campeão. Y hubo un momento de la historia en que Herediano se vio sobrepasado por Saprissa, digamos, que ya le superan los 21 campeonatos. Saprissa fue a finales de los años 80 y la liga lo logra en la época en que ganó los 4 campeonatos, en la temporada 2001-2002. Yo creo que la institución por historia y por afición siempre fue ganadora. El punto es que tal vez se perdió el sentido de pertenencia, se perdió la identidad. Forman muy buenos equipos, pero mentalmente se caía en las finales. El peor ejemplo de todos fue la final contra Liberia, que yo estuve acá en gradería. Yo era jugador del Deportivo Saprissa en ese momento. Recuerdo ver algo que nunca había observado en un estadio, que era aficionados tirando camisas y banderas. Eso para mí caló mucho. Yo estaba celebrando con Liberia y yo veía a la afición herediana muy decepcionada. Veía gente tirando camisa. En un momento que pasé por la cancha conté 50 camisas tiradas en la cancha. Mucha gente dice que no, pero sí te pesa. Cuando no ganas un título y tienes muchos años de arrastrar eso, siempre pesa. Después me acuerdo de la final del 2010 también, donde estuvieron a minutos y bueno, un gol de Pablo Gavas decidió que no, que había que ir a tiempo extra y a penales, donde finalmente la Liga Deportiva Alajuelense fue el campeón. Pepe y yo, Pepe Cancela, estábamos ahí en la ducha y el agua nos caía a los dos y llorando, los dos llorando ahí, que qué era lo que pasaba, que cómo era posible con el equipo que teníamos. Y ese día hicimos una promesa de que teníamos que llevar este equipo a lo más alto y sí pesaba y gracias a Dios en el 2012 se nos dio. El 2012 fue una temporada complicada por el tema de los problemas económicos que arrastraba el equipo bajo el mando de don Mario Sotela, pero ese equipo, el camerino se fortaleció mucho. La situación económica no era fácil, no era sencillo. Havia dia que não havia água para banhar-se. E eu encontrei com problemas econômicos dentro do clube, os jogadores com salários atrasados de 3 meses. Si no hay plata, hay problemas. A mí no me da vergüenza decirlo. A veces no teníamos ni para la gasolina. A veces teníamos que hacer banca para que algunos compañeros pudieran llevar comida a la casa. No teníamos condiciones óptimas en cuanto a materiales, en cuanto a plata, a nada. Los que no estaban en lista iban a vender entradas, fiscalizaban las taquillas, todo lo teníamos organizado así porque era una necesidad. Ya eso fue demasiado, eso es caer muy bajo para el prestigio que debería tener un futbolista, con lo que cuesta llegar a hacerlo. Aún com tantíssimos problemas, o equipo, o momento que entrava a treinar e entrava aí na cancha para jogar, todos esses problemas que dava para trás. Fue una época que nos hizo más fuertes, fue una época que nos hizo muy, muy fuertes a nosotros. Odir llega precisamente en el momento en que ya no podíamos perder
un solo juego. Lo más que teníamos permiso era de empatar uno, pero a partir de ahí esperar un resultado a favor, por otro lado. Me acuerdo perfectamente, el último partido que clasificamos era un partido en el Saprissa, teníamos que ganar o sí para poder clasificar a las semifinales. Ese día fue que no queríamos ir a jugar. Muchos compañeros hablamos que la importancia que era de ir a jugar no por la plata, sino porque no queríamos perjudicar al Herediano. Estaba la institución en juego. Recuerdo perfectamente que nos tiraban monedas y nos decían muertos de hambre, páguense. Y tener los huevos para ir a jugar a un estadio lleno y que te tiren monedas de 100, te tiren 1,000 pesos a la cancha y que le digan que lo recoja uno para que uno pueda ir a comer algo. Pues sí, se acumularon muchas cosas juntas, los insultos de la gente, que sinceramente a mí ni me fu ni me fa, pero sí había, desde la llegada del bus, la salida de acá, un montón de cosas. Eso era casi imposible de manejar para nosotros, o que cada quien lo manejara como quisiera, pero que sin duda era algo grotesco. Y ese partido lo terminamos pasando por encima a Saprissa, 3-1. E Limão, com 9 jogadores, ganhou a Cartago, allá em Limão, de 1-0. E isso nos deu a possibilidade de entrar de quarto. Pero nós outros, quando entramos de quarto, já a equipe já estava caminhando como eu queria, verdade? Yo me di cuenta de la importancia que era ser campeón para el Herediano después de que fuimos campeones en Guapiles. Foram 2 estádios llenos, um em Guapiles e outro em Heredia. Ir a Guapiles y cerrar el campeonato con un gol mío es lo más lindo que uno puede vivir. Cuando Víctor mete el gol fue una alegría inmensa. Nosotros salimos a la cancha de Guapiles y el 80% de los aficionados eran heredianos. Yo atravesé la cancha desde la banca de nosotros hasta la esquina del otro lado para abrazarlos, porque yo a partir de ahí ya estaba llorando de la emoción, de que estábamos dejando atrás un pasado horrible. Y ahí fue un momento de locura. Es una mezcla de sensaciones muy grande, que le puedo decir que en mi cabeza pasó lo mismo que pasaba en la cabeza de la gente que estaba en la gradería, porque yo sí me estaba sacudiendo los 18 años y pico de sequía. Foi campeonato que se ganhou por amor à camisa do Cruz por Herediano. Me acordaba de tantas cosas, de mis compañeros de la escuela cuando me vacilaban porque Herediano queda campeón, y de mis compañeros del colegio cuando veníamos juntos, éramos socios, que nunca pudimos celebrar un campeonato. Me acordaba de cuando íbamos al colegio con la camisa de Heredia puesta, y porque parecía que íbamos a ser campeones y otra vez nos quedábamos en el camino, la frustración, todo. A mí se me vino todo a la cabeza, y yo era en ese momento más bien el que tenía la camiseta puesta para poder celebrar. Salimos a las 10 de la noche y llegamos a las 4 de la mañana en Heredia. Había muchísima gente, mucha euforia, gente con sus banderas, y duramos muchísimas horas en llegar al estadio. Alrededor de las 3 de la mañana fuimos llegando y el estadio estaba lleno. Eu nunca vi tanta gente em minha vida no estádio. Esos mismos jugadores que hace un par de años estaban recogiendo plata para pagarse su salario, siguen hoy peleando campeonatos y siguen hoy ganando campeonatos y llegando a finales. Somos la familia que somos, porque hemos vivido momentos muy difíciles y hemos sabido levantarnos. Uno a veces no le pide a los jugadores que se hagan heredianos, pero que sí se identifiquen totalmente con la institución, con la camiseta, y creo que eso, el cariño del aficionado herediano también. Pese a que muchos no han salido de la Liga Menor del Herediano, pero sienten la camiseta del Herediano, y eso ha hecho que el Herediano vuelva a ser el equipo grande que conocimos. Yo me considero un herediano más. Creo que cuando me retire
voy a venir aquí a apoyar al Herediano porque la verdad me siento herediano y para mí es de mucho orgullo cada vez que piso un terreno de juego con los colores rojo y amarillo. La nueva inyección económica que recibe el equipo con Fuerza Herediana, empiezan a gestarse buenos equipos y prácticamente en los veranos, en los torneos de verano del 2012, 2013, 2015 y 2016, gana 4 campeonatos. Yo siento que el Herediano nuevamente ha vuelto a ser aquel equipo grande que se identificaba con la gente. Uno va ahora al estadio Rosado Cordero y el estadio siempre está lleno. Cada año que veo que el Herediano es campeón, yo veo más afición. Otra vez el Herediano volvió a creer en su equipo. Pese a que las encuestas dan un margen muy amplio entre la afición del Saprissa y la Liga y el aficionado del Herediano, yo siento que el Herediano sí puede hablar, podemos hablar de una tercera fuerza importante en el país. Yo prefiero que seamos pocos, fieles, y que podamos enorgullecernos de lo que somos. Aunque seamos poquitos, somos muy bulliciosos, somos la mejor afición y no ocupamos que ningún liguista o que un sapricista se haga herediano. Nosotros queremos heredianos que nazcan. Ver chiquitos, de 3 años, de 4, de 1, recién nacidos, quiere decir que nuestra afición se está renovando, quiere decir que nuestra afición está creciendo y que nuestra afición es joven otra vez. El Herediano supera al josefino y al alajuelense en cuanto a sus raíces y a su fervor y a su cariño. Siempre a mí Saprissa o Alajuela andaban detrás mío, pero cuando vos agarras los colores rojo y amarillo y los llevas muy dentro de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón, pues yo creo que así nomás no se pueden dejar ir por unos colones más. Me fui varias veces con el dolor de mi alma, pero sí, los colores siempre los llevaba todo el tiempo. A pesar de que jugué con Saprissa, con Cartago, con San Carlos, mis colores siempre han sido rojos y amarillos y lo llevo en el corazón. ¿Y qué es lo que más me gusta de la historia del Herediano? Ser el primer campeón nacional, ser el primer equipo que ganó bicampeonato, ser el primer equipo que ganó un tricampeonato y ser el primer equipo que logró 4 campeonatos ahí. Eso solo lo hace y lo define una frase: Herediano no tuvo niñez porque nació grande. Ahí se resume la historia más linda del Herediano, ser el primero en todo. Y ese es el lugar que se merece esta institución, ser el primero en todo.